Hola, soy Mimi. Mi tía, por parte de mi padre, vivía en Argentina. Mi hermano y yo fuimos elegidos entre 7 hermanos. En 1948, para abordar en un buque que duraba 20 días y luego desembarcamos en Buenos Aires. Y vivimos 2 años en una pieza 2x2 en un inquilinato de Palermo. Mi hermano se dedicó a la gastronomía y yo era bucama y enfermera de mis tíos y costurera. Trabajaba en las partes de los sacos y conocí a Carmen. Nos hicimos íntimas amigas y salíamos a bailar. En un tiempo conocí a un pretendiente gallego y mis tíos los asustaron con preguntas. Quedé para vestir santos. Tenía un hotel de mujeres donde yo trabajaba y cuidaba. Mi tía Herminia murió. Mi hermano y yo nos jubilamos y vendimos el hotel. Vivimos en un tiempo en Palermo. Mi familia de España nos ofreció regresar a Ingeniero Lartigue. Era un ofrecimiento generoso, pero desgarrador, porque ya teníamos la identidad nacional. Por un malentendido, nos dejamos de hablar con Carmen, pero con el tiempo volvimos a hablarnos. Con José decidimos partir hacia España. Ahora, con mis 72 años, vivo en una ciudad cagada de frío. Un abogado español nos consiguió la jubilación española, pero con José jamás vamos a poder olvidar los olores de las calles de Buenos Aires. Va. Hola, soy mamá. Caí en una depresión. Me recetaron una pastilla que me mejoró el carácter. Fui a una psicóloga a la cual le hice llorar con mis anécdotas. Hola, soy Carmen. Tuve un sueño con mi mamá, María del Escalón, en el que no podía descifrar, hasta que una tarde mi hermana Otilia llamó para avisarme que mi madre había muerto. Sufría daños cerebrales. Murió a los 99 años. Nació en 1902 y sus padres fueron Manuel, un mozo de estación que trabajaba en Madrid, y Teresa, una mujer alta, delgada, linda, de cabello largo gris, cerrado en un rodete. Mi mamá se dedicaba a la tierra. Creció sin educación adecuada, pero aprendió a cocinar. Siempre la recomendaban en las fiestas regionales. Era una leyenda. Hizo muchas veces de partera, ayudando en cientos de partos. Ella vistió toda la vida el mismo uniforme, triste y oscuro. Era mujer introspectiva y seca, y cuando levantaba la voz, todos le temíamos. Quedó embarazada de su primo hermano, que se llamaba José de Sindo, a los 16 años. Cuando nació el primer hijo, José se fugó a Cuba. Volvió y a los 9 meses nací yo. Después le hizo 2 hijos más y luego se marchó 3 años a Madrid. Y fue como si lo tragara la tierra. Después volvió y le hizo 2 hijos más. Los niños sufrían hambruna y robaban para sostenerse. Los hacía trabajar como adultos. José se fue a Buenos Aires y no volvió más. Mi madre no se volvió a casar. Jamás tuvo otro hombre y vistió de luto hasta el momento de su mismísima muerte. Fue feliz los últimos años. Murió tranquila y muy enamorada. Hola, soy Carmina. Soy hija de María del Escalón y de José de Sindo. Soy la segunda hija de ellos. Desde chica trabajé como adulta y robaba junto a mis hermanos para no pasar hambre. Y a mi primera memoria, mi padre siempre estaba de viaje. Yo siempre cuidé a mis hermanos mientras mi mamá iba a labrar la tierra de otros. Vestíamos con la ropa donada que nos enviaba mi tía de Buenos Aires, que se llamaba Consuelo. Esos vestidos usados y esas medias remandadas que para nosotros eran tesoros fabulosos. Desde chica, los chicos del pueblo se burlaban de mí, porque iba descalza y porque era burra. Nunca tuve un lugar fijo, nunca supe lo que era un juguete ni la existencia de Santa Claus o de los Reyes Magos. Mi madre me mandó a Buenos Aires a casa de mi tía Consuelo. Con solo 15 años era un renacuajo salvaje, tristón y semianalfabeta.
Llegué anémica y casi raquítica. Yo busco a mi padre, pero me rechaza. Fui acosada por mi tío Marcelino durante la estadía en Buenos Aires, en la casa de mi tía Consuelo. ¡No me toques! O si no me mato. Está bien, no te toco más, te lo prometo. La cual me dio hogar, comida y una educación. Con 16 años estaba en tercer grado. Mis tíos me enseñaron a hablar y a manejarme con propiedad. Me interesaron por el espectáculo y también por la política, por el bordado y por la música. Me pagaron un curso de dactilografía y una profesora de corte y confección. Vi de cerca el ataúd con aquella fantástica muñeca dormida, Evita Perón. Accedí agradecida que no me di cuenta hasta ahora, después de muchos años, de que era una rara mezcla de hija sustituta y criada como adentro. Hola, soy Consuelo. Yo era hermana de José de Signo. Era portera de escuela. Frente a la desalmada indiferencia de mi hermano, ayudé a María. Me enamoré de Marcelino Calzón. Me casé por poder en Belmonte de Miranda y seguí mi marido siempre. En 1920 me había parado en una pieza de 2x2 y Marcelino trabajaba en un lavadero de autos. Tiempo después trabajamos en una mansión. Yo cocinaba platos franceses y Marcelino llegó a ser secretario personal del doctor, pero el sueldo era miserable. Luego pudimos educar nuestras formas y aprender más. Pronto sacamos la ciudadanía argentina y fuimos nombrados en la portería de una escuela pública. Con el sueldo de ambos pudimos comprar un auto y una casa. Yo no podía tener hijos a causa de un fibroma, donde el médico tuvo que extirparme los ovarios. Le escribí una carta a María del Escalón, donde le pedía que me mandara a una niña, y fue ahí donde María me mandó a Carmina, a Buenos Aires. Hola, soy Marcial. Yo era jubilado. Y mi padre Nicasio conoció a Valentina y la embarazó 9 veces. Tengo 2 hermanos mellizos muertos. Ramón, que es el mayor de los hermanos, se dedicó a la pesca. El que le sigue es Balbino, que murió de una enfermedad pulmonar. Luego sigue Ángel, que murió de cáncer prematuro. En mi adolescencia, comprobé que el mar no era inofensivo. Fue entonces que me quité la ropa y me arrojé al océano. Nadaba normalmente 1000 metros y regresaba sin despeinarme y sin forzar el aliento. Pero un atardecer me di cuenta que los músculos no me respondían. Me acosaron los calambres y con fría lucidez me di cuenta que nadie podía ayudarme y que me ahogaría. En un momento hice pie y, desconfiado de la marea y de mi propio equilibrio, llegué arrastrándome a la orilla. Me fui en 4 patas por el barro, hasta la arena seca. Me tiré boca arriba. Por supuesto, nadie se enteró de la travesía mortal. A mis 15 años, yo plantaba eucaliptus en un gigantesco vivero de Luarca. A los 16 años, abría cuevas para los grandes pinos a sueldo de la forestal. A los 17, temblando, le mentí a un capataz falangista sobre mi edad para que me tomara en un ferrocarril. Luego fui ayudante de barrendero. Aquel trabajo era emocionante. Tenía que aprender a manejar la dinamita y abrir túneles en las montañas de granito. Yo encendía las mechas y entraba a correr, y de pronto el mundo se venía abajo. Polvo y piedras lo alcanzaban, y los oídos parecían estallar. A esos juegos deben una elección crónica en el pulmón y una sordedura mal disimulada. Yo era apuesto y muy buen bailarín, hechizaba a las chicas de los
pueblos, pero no llegaba muy lejos porque no resultaba un buen partido. Mucha pinta pero poco cobre. Me anoté en la Marina y tuve 2 años en el crucero Galicia. Aquella aventura me llevaría a la costa del África y a todos los puertos de España y Portugal. Viajé con mi esposa a Buenos Aires. Hola, soy Mari. Cuando nací tenía un soplo en el corazón. Mi mamá vive pendiente de mí durante 2 años. Cuando yo tenía 3 años, con mi madre y hermano viajamos en barco hasta Asturias. Nos reencontramos con mi abuela Mari en el punto de Vigo. Con mis tíos nos encontramos en Madrid. Luego viajamos a Almorfe, donde los antiguos vecinos de mi madre nos reciben con hospitalidad y mi hermano juega con libertad en un mundo de aventuras. Regresamos después de 6 meses. Mi padre Marcial había instalado un calefón, una cocina nueva, un extractor de aire. Era la señal de que nos habían extrañado demasiado. Hola, soy Jorge. Cuando era chico mi madre deja de trabajar. Por mí ella se hace cargo de su padre, José de Cinto, que le había agarrado varios infartos. A veces la acompañábamos a ese sacrificio. Pero en 1974 Marcelino le comunicó a Carmen que su padre había muerto. Van a Boulogne a enterrarlo. En ese momento se transformó en una obsesión de un adolescente que soñaba ser escritor. Cuando volvemos de España había perdido 1 año. Me buscaron otra escuela, pero me costó adaptarme. Cuando entré a la adolescencia me rebelo, repito daño. Hoy me dedico a leer y a escribir en forma clandestina. Era la oveja negra de la familia. Después estudio periodismo y vivo 25 años distanciado de mis padres pensando que soy un mal hijo. Hola, soy Gaby. Los primeros años de periodismo de Jorge coincide con la época de cierre de muchos diarios y siente que su profesión es un fracaso. Él se hace amigo de un joven asturiano, González. Esa amistad lleva a replantear los valores que heredaron de sus padres. Yo soy estudiante de medicina. Luego Carmen, mi suegra, tiene un fibroma. La operan y luego de recuperarse busca nuevas metas, pero cae en un pozo depresivo. En ese momento con Jorge nos casamos y nace nuestra hija Lucía. Vamos a vivir al sur contra todos, pero ahí cuando Jorge se da cuenta que tiene que ser más cuidadoso con lo que escribe. En el primer año casi fracasamos, pero ahí cuando Carmen se da cuenta de eso y se hace amiga de mi mamá. A Jorge le ofrecieron trabajo en Buenos Aires. Nos pusimos de acuerdo y abandonamos a Neuquén. Luego de 5 años de sacrificios. Yo tengo a mi otro hijo sola, que se llamó Martín. Luego volví a Neuquén y organizo la mudanza y vuelvo a Buenos Aires. Hola, soy Otilia, la hermana más chica de Carmen. Me enteré que mi abuela Teresa le fue infiel a mi abuelo Manuel con un labrador anónimo. Sus padres, por vergüenza, la enviaron a tener su bebé a otro pueblo y la obligaron a que la meta a un orfanato, pero ella lo seguía visitando.